Funny how secrets travel on. I start to believe if I were to bleed. El surrealismo nace a partir de las ruinas de Dada. Varios artistas del Dada, como Arp, Ernst o Man Ray, se pasaron más tarde al surrealismo y comenzaron a experimentar su arte a través del cine. El surrealismo fue uno de los movimientos modernos más ambiciosos dentro de las artes plásticas. Los principales intereses del surrealismo eran la poesía, la filosofía y la política. Las artes plásticas eran de segunda importancia. Sin embargo, fue a través de estas que un amplio público conoció el surrealismo a través de las pinturas de Dalí, Magritte, Ernst y Miró, entre otros. André Breton, conocido como el fundador y principal exponente de este movimiento artístico al escribir el Manifiesto Surrealista, hace énfasis en la idea del surrealismo como automatismo psíquico, que quiere decir dictado del pensamiento sin intervención de la razón. Breton decía que este automatismo no tenía control alguno por parte de la razón, ni de valoraciones estéticas o morales. Esta visión del mundo, Breton también la proyectó hacia el cine. La única obra puramente surrealista hasta la fecha es Un perro andaluz de 1929, que fue dirigida por Luis Buñuel. El guión se escribió en base a los sueños y teniendo una utilería absurda. El relato se basaba en violentar y criticar una época. Los surrealistas comprenden con Un perro andaluz que el automatismo psíquico lo tendrían que practicar por el resto de sus vidas y que su misión era trastocar y reinventar la tranquila realidad. Breton se va a sentir convencido de esto y va a señalar que para todos los surrealistas es la realidad a la que está en juego. Afirma que el único misterio absolutamente moderno se encuentra en el cine. El cine nunca fue puramente surrealista, sino que se fue dando de a poco a través de pequeños fragmentos presentes en los filmes. A lo largo de la historia del cine, los directores comenzaron a usar extractos surrealistas para mostrar los sueños, el inconsciente y los recuerdos del pasado. Esta vanguardia mantuvo interés por directores actuales, como es el caso de Jacob Van Dormel, Michel Gondry y David Lynch. Analizando los films contemporáneos, vemos la presencia de una estructura narrativa no lineal. No tienen un principio, un desarrollo o un desenlace claro ni continuo, por lo que se escapa de la narración clásica. La estructura narrativa en los films se va a basar en una secuencia de imágenes que van a estimular el subconsciente de las ideas. Esto es lo que Buñuel llama découpage. Existen también angulaciones inusuales, distintas velocidades de filmación y los efectos ópticos. Las características del cine surrealista que podemos ver reflejadas en estos filmes son la fantasía onírica,
el humor cruel, el uso de cámaras lentas y uniones incoherentes entre las secuencias y los planos, y sobre todo tiempos y espacios bastante confusos y ambiguos que desconciertan al espectador. Otra característica del surrealismo también utilizada por estos directores es la alusión al caos. Esto lo representan a través del montaje, la narración, de una cámara en mano con movimientos rápidos, de una escenografía llena de elementos que provocan una sensación de caos y desubicación, o por medio de la historia como tal, donde los personajes y conflictos son de por sí caóticos, como por ejemplo en Inland Empire. La finalidad principal de estos films, que consideramos con una tendencia surrealista por todo lo antes ya mencionado, es la de llevar al espectador en una travesía por el inconsciente, de generar sorpresa e impresión por medio de imágenes abstractas y simbólicas. Conectar al espectador con otra dimensión, inconsciente y onírica más allá de lo que vemos en la realidad. Estos directores nos muestran imágenes de los pensamientos de estos personajes, causando una introspección y por ende esa conexión. Todo esto, a la vez de crear de manera tan cuidada cada encuadre y composición, resultando en que cada fotograma funcione como una propia pintura surrealista, lo que también viene dado por el uso de colores vivos, contrastes y saturados. La vanguardia surrealista ha servido de inspiración e influencia para muchos directores de cine, quienes han tomado recursos del surrealismo y los han aplicado a sus films. Sin embargo, no podemos hablar de un cine surrealista puro, ya que fue una vanguardia que surgió en Francia en 1919, en la cual aplicaban los conceptos y técnicas propias del movimiento artístico surrealista. Se trataba de un cine experimental, siendo la obra maestra de esa vanguardia Un perro andaluz, de Luis Buñuel.
A comienzos del siglo XX, el cine ya genera grandes disputas en las salas, debido a los conflictos de la época. Alemania busca erradicar de los teatros las producciones francesas, inglesas y americanas, pero se enfrenta a la escasez de producciones propias, teniendo como proveedor solo el cine danés. Para 1917, diferentes fuerzas del poder político, económico y militar germano se unen para dar nacimiento a la UFA, Universum Film AG, encargando la dirección a Ernst Lubitsch, quien fuera discípulo del grande de las tablas, Max Reinhardt. Después de algunos trabajos en la cinematografía de Reinhardt, Lubitsch se dedica a la realización y es en la UFA donde desarrolla su estilo de enormes presupuestos y grandes escenografías. Max Reinhardt, director del Deutsches Theater, en búsqueda de una experiencia mucho más realista e intimista, empieza su Kammerspiel, teatro de cámara, que se presentaba en auditorios de no más de 300 personas. Este tipo de representación teatral inspira e impulsa el Kammerspielfilm, que se va a centrar en retratar el contexto social de la clase obrera alemana pre-nazi, refiriéndose a la realidad y su cotidianidad, dejando atrás a las criaturas, los fantasmas y los finales felices. Kammerspielfilm es una corriente que guarda respeto por la linealidad en la unidad de tiempo, espacio y acción proveniente de la dramaturgia. No es de estricto realismo, pues se ven fuertemente realzadas la utilización de objetos simbólicos, la estilización dramática y el maquillaje. Un ejemplo de este estilo de cine sería llevado a cabo por el guionista austriaco Karl Mayer y el director rumano Lupupic. Juntos hacen Scherben, película que toma como personaje un guardavías que mata a un ingeniero ferroviario quien había seducido y abandonado a su hija, la cual enloquece producto de la situación. En 1921, los directores alemanes Leopold Gessner y Paul Leni realizan La escalera de servicio, un guión de Karl Mayer. El espacio fuera de cuadro es el elemento crítico casi ineludible en las representaciones artísticas del periodo. La película narra la historia de un triángulo amoroso entre un cartero pobre, una joven criada y un hombre acaudalado. Estos elementos aportan una distinción social al contenido de la película. Cada gesto de los actores parece dirigido y medido hasta la congelación, mezclando y contrastando la naturalidad de Jenny Porten como sirvienta con la angustiosa interpretación de Fritz Körner como cartero.
En 1924 es llevada a las pantallas del cine nuevamente la magia del guión de Mayer, esta vez bajo la dirección de Friedrich Wilhelm Murnau con Der letzte Mann, la cual se convertirá en una de las obras maestras del cine mudo. La película narra cómo un portero de un lujoso hotel, un anciano orgulloso de su trabajo y respetado por todos, es bruscamente degradado a mozo de los lavabos. Privado de su antiguo trabajo y del uniforme que le identifica, intenta ocultar su nueva condición, pero su vida se desintegra lentamente. En esta película podemos ver una crítica directa del Kammerspielfilm al cine contemporáneo. Esto se puede apreciar cuando cerca del final el director nos comunica que intervendrá en la historia para darle un mejor destino a su personaje, connotando así una alusión a los finales de las producciones de Hollywood. Kammerspielfilm fue un movimiento muy influyente que nace en el apogeo del expresionismo alemán. Aunque diverge en contenido con este, muchos de los directores que impulsaron esta corriente también incursionaron en otras de las variantes expresionistas de entonces. A su vez, por circunstancias diversas, algunos directores se fueron a Hollywood, creando una cierta controversia ya que anteriormente rechazaban el modelo industrial estadounidense. En un periodo temprano del cine, el Kammerspielfilm aporta nuevas miradas y contenidos a este, una perspectiva cotidiana que da una nueva lectura al diario vivir con un fuerte desarrollo estético que adquiere características de documento histórico y de manual técnico para nuestra actualidad.
Así que tú eres el líder. El cine mudo. David Griffith nació en 1875 y murió en 1948. Fue periodista, bombero, poeta, vagabundo y obrero metalúrgico. Pionero del cine norteamericano. Su carrera en el cine comenzó en 1907 como actor. Al año siguiente, en 1908, filmó su primera película como director, The Adventures of Dolly, que trata sobre una niña raptada por los gitanos. David Griffith en el cine mudo está entre los 5 mejores directores del cine mundial. Sistematizaba las aportaciones de diferentes directores de cine. Griffith estudió a todos los creadores de cine de la época. Estudió a los hermanos Lumière, a George Méliès, Williamson y a Porter. Aprendió de los hermanos Lumière el encuadre. Y de George Méliès aprendió a contar una historia. Méliès contaba historias, pero eran casi inentendibles. De Williamson aprendió el cine de aventura con su película Attack on a China Mission, lanzada en el año de 1900. Este filme fue de las pioneras en explicar de una forma única la guerra. Los cambios de tomas en una sola escena le daban mucha claridad a la trama del filme. Porter, en el cine americano, hizo una película llamada Great Train Robbery en el año de 1903.
Esta película inspiró a muchos hombres del cine americano. Sin embargo, fue un plagio de una película llamada Robbery of the Nile Coach. Antes de Griffith, el cine estaba más allegado al teatro y transformó esto en cine de aventura. Griffith aprovechaba todos estos filmes con ayuda de su fiel compañero Blitzer, su fotógrafo, quien le acompañó en sus éxitos en el cine. Nacimiento de una nación en 1915. Considerada una obra maestra de la época, no se veía algo más valioso cuando se trataba de cine. Griffith hizo esta película como todo un experto en tan solo 20 años después del inicio del cine. Esta película es una de las favoritas del cine. Fue hecha basada en la realidad. Era una historia que el público entendía muy bien. Esta película trata sobre los acontecimientos más importantes en la historia de los Estados Unidos de América, la Guerra Civil y el asesinato de Lincoln. Se podía ver a Lincoln y su asesinato, la familia Stoneman, los balazos, explosiones, todo un trabajo de buena edición alterna, narración perfecta. Todo era explicado con el lenguaje narrativo. Antes de él, no había quien contar historias tan claras como Griffith. Griffith realizó más de 400 filmes. Utilizó planos americanos, planos generales, planos medios, profundidad de campo y flashback. Gastó millones en su película Intolerancia, 1916. La fama de Griffith acabó con la llegada de la comedia. Charlie Chaplin.
La idea de combinar las imágenes con sonido grabado es casi tan vieja como la cinematografía en sí, pero hasta finales de los años 20, la mayoría de las películas eran mudas. Este periodo, anterior a la introducción del sonido, se conoce como la era muda. Sin embargo, antes del cine sonoro ya existía el sonido en el cine. Rara vez se exhibían las películas en completo silencio. Se contrataban músicos y orquestas para acompañar la exhibición. Algunos exhibidores disponían de máquinas especiales para producir sonidos. Podían escucharse el ruido de una tormenta, el canto de los pájaros o el ruido de una calle transitada. Como el cine mudo no podía servirse de audio sincronizado con la imagen para presentar los diálogos, se añadían títulos o rótulos escritos en pantalla, para aclarar de esta manera la situación a la audiencia o para mostrar conversaciones importantes. Además, para hacer comprensibles las situaciones, los actores debían poner mayor énfasis en el lenguaje corporal y en la expresión facial. Los gestos se exageraban y los movimientos en escena debían ser contundentes. En los años 20, las películas cómicas tuvieron su época dorada. Las estrellas del género fueron Charles Chaplin, Lloyd y Buster Keaton. Cada uno de ellos desarrolló su estilo personal. Keaton, por ejemplo, nunca sonreía, y en películas como el moderno Sherlock Holmes de 1924, hizo contrastar su gesto impasible con los gags visuales basados en sus increíbles facultades físicas. 1926 fue un año de plenitud para el arte cinematográfico mudo, y Hollywood vivía tiempos dorados de prosperidad. Algunos experimentos ya habían demostrado que las ondas sonoras se podían convertir en impulsos eléctricos. La transición del cine mudo al sonoro fue traumática, como cualquier transición, ¿no? O sea, por un lado, la gran sorpresa de la aparición del sonido sincronizado, que ya no era sorpresa, ya existía desde mucho antes, intentos de diversas especies, pero eran los primeros largometrajes que se hacían, y toda la industria y la estética del momento no estaba preparada para esta incorporación así de golpe, ¿no? Cuando se pudo grabar en el celuloide una pista sonora, fue posible ajustar el sonido a la imagen y por lo tanto hacer sonoro el cine. Corría el año 1926 y los hermanos Warner estaban decididos a transformar su compañía en una de las grandes de Hollywood e iniciaron un proceso de expansión y desarrollo inédito hasta el momento. La novedad de la sonorización del cine tuvo una importancia crucial para la ambiciosa compañía. El primer método que parece sonido es el Vitaphone, que son discos sincronizados con la película. Y esto se desincronizaba con cierta facilidad, un rayón en el disco que hacía saltar la púa, que dejaba las cosas corridas de sincro, provocando situaciones bastante graciosas. En 1926 se estrenó en Nueva York Don Juan, con efectos sonoros y una partitura sincronizada. Luego, varios cortometrajes fueron perfeccionando los dos sistemas, el Vitaphone de la Warner y el Movietone de la Fox. En 1927 se estrenó El Cantor de Jazz, considerada la primera película sonora de la historia del cine. Bajo el eslogan "Aún no has oído nada", el film llegó a las salas de todo el mundo y marcó el comienzo del final del cine mudo. En 1930, el sonoro era un hecho, y el cine mudo había quedado atrás para siempre. En los años posteriores, la industria cinematográfica se convirtió en uno de los sectores principales de la economía norteamericana, generando cientos de millones de dólares cada año. Las películas se difundieron en varios países, dominando la oferta cinematográfica internacional. La transición del cine mudo al sonoro fue vertiginosa. De hecho, muchas películas que habían comenzado su proceso de producción como mudas fueron sonorizadas después para adecuarse a la actual demanda. Los dueños de las salas debieron adaptar los espacios de exhibición para la proyección sonora.
La grabación de sonido en las primeras películas era realizada por un grupo de actores que se situaba cerca de un micrófono fijo. Recordemos que al comienzo no había doblaje, ¿no? O sea, la posibilidad del doblaje es bastante posterior, ¿no? Con el surgimiento del sonido, que era sonido directo. Pero en los inicios de 1930, en algunos países de Europa y en Estados Unidos, los directores de cine comenzaron a interesarse por usar el nuevo medio de una forma más creativa, liberando el micrófono de su estatismo para otorgarle fluidez a la narración audiovisual y aprovechar las ventajas de la post-sincronización, el doblaje, los efectos de sala y la sonorización en general que siguen al montaje. Muchos de los actores que eran actores o actrices estrellas dentro de ese Star System, que eran famosas, reconocidas y que tenían ciertas imágenes según sus personajes de héroes o heroínas, sus voces no pegaban de ningún modo con las personalidades que el cine le había construido. A la vez, surgieron algunos problemas. No sabían hablar a la cámara y tuvieron que reducir sus gestos. Uno de los más afectados por este cambio fue Charles Chaplin. Prácticamente muchos de estos personajes cómicos basados en el gag y en el slapstick, que es fundamentalmente la mímica, ¿no? Tienen que empezar personajes con aparecer un nuevo humor ya también vinculado a los diálogos. Los guiones describían escenas y situaciones, ahora ya los diálogos no tienen que ser como si alguien hablara de algo, sino que concretamente se tienen que decir palabras. You knew how much I loved you. How much I still love you. No todos estaban de acuerdo con la incorporación del sonido a las películas. Algunos directores de fotografía creían que el cine sufría un inmenso retroceso al llegar el sonoro, limitando enormemente las posibilidades creativas. Las cámaras hacían mucho ruido y las filmaciones debían hacerse en riguroso silencio. Los micrófonos captaban todo y al mismo tiempo no se entendía con claridad las voces de los actores. Estas dificultades hacían que se perdiera fluidez, creatividad y ritmo. En 1928 se habían superado la mayoría de los problemas técnicos con los que se inició el cine sonoro. Apareció la jirafa, el micrófono que se coloca en lo alto de la escena que permite la utilización de cámaras sonorizadas y pesadas que dieron movilidad a las escenas. Al añadirse la música y los sonidos, cambiaron los guiones y el montaje se hizo mucho más complejo. Fue necesario que nuevos profesionales se formaran para atender a estas necesidades. El sistema de registro funcionaba básicamente en cintas de bobina abiertas, como los clásicos magnetófonos portátiles llamados nagras. Se hacían varias pistas sonoras magnéticas separadas, sincronizadas todas ellas con la imagen. Y después, en el proceso de mezcla, se reunían en una única pista llamada máster. En un estudio de postproducción, los sonidos eran transferidos a la película magnética para ser montados junto con las imágenes. En la actualidad, este proceso está en desuso y por lo general la sonorización se realiza en soportes en los que se dispone de infinidad de pistas con posibilidades de generación de sonidos o modificaciones de los ya existentes, hasta obtener una mezcla digital sincrónica con la imagen. Este proceso es conocido como edición no lineal. La grabación analógica entró en desuso con la aparición del DAT. También se registra en una cinta magnética, pero del tamaño de un cassette, convirtiendo las señales de sonido en datos digitales a través de un procesador. Casi todos los avances técnicos en grabación sonora, generados desde 1980, pueden resumirse en una sola palabra: digitalización. La tecnología digital ha reducido el tamaño de los medios de grabación y la inmediatez en la búsqueda de lo grabado, facilitando la labor de los operadores de sonido.
También brinda la posibilidad de un sinnúmero de manipulaciones y aplicaciones de efectos diversos sobre las grabaciones. El sonido ha adquirido en la actualidad una importancia crucial. De hecho, el cine se considera como un lenguaje audiovisual. ¿Qué mejoras nos traerán las nuevas tecnologías? Solo el futuro resolverá este enigma. Por ahora, tenemos la posibilidad de disfrutar del universo audiovisual en todo su espectro. Disfrutar de los grandes mundos que incluyen la imagen y el sonido.